noches, muchas gracias a todas, a todos, y particularmente a Alfredo y a Diego por esta introducción, de la que voy a hacer dedo y tomar el bondi, digamos. No interpreten esto como en la jerga tumbera, bondi de colectivo me refiero. Para mí es muy grato, digamos, un primer tema, es casi emocionante encontrarme con amigos y compañeros de hace muchos años en distintas actividades. Aquí hoy me encontré con gente amiga, compañeros del mundo académico y compañeros de la vida política de hace 30 años. Rubén Aguilé, Alfredo más recientemente, en actividades institucionales, en actividades académicas, la verdad que es un placer. Y con Ana Jaramillo conversar el origen un poco de estas dos universidades, que es la Universidad de Lanús y el caso mío la Universidad Nacional de Quilmes. Con Ana Clemen estuvimos ahí, Ana estuvo un tiempo largo, yo continúo ahora en uso de licencia porque me da el cuero para las dos cosas, y es enormemente grato ver que cuando entramos acá esto era un galpón, cuando entramos allá era otro galpón, y hoy tenemos esto, donde están los hijos de los trabajadores filiales. Aquí muy rápidamente y muy esquemáticamente, pero nos quedamos hasta lo que sea debatiendo esto, mostrar las dificultades que hay en construir políticas progresistas y democráticas de seguridad en un contexto en el que el sistema institucional de seguridad funciona en sus distintos escalones con prácticas y dispositivos que son de dictaduras. ¿Cómo haces para transformar dispositivos autoritarios que fueron pergeniados, elaborados, construidos para estructurar mecanismos de dominios en un contexto autoritario y fundamentalmente referido al disciplinamiento de los sectores populares, en un contexto democrático, al mismo tiempo que se transforma la realidad social de las conflictividades? Es un desafío ciclópeo. Es complejo pensarlo y es complejo operar sobre el sistema institucional, pero es también complejo pensarlo. Yo quiero, si se quiere, volcar algunas de esas contradicciones, poner las cosas acá arriba de la mesa, porque este es un ámbito académico, pero es un ámbito de gente con compromiso político también. Entonces también se conjugan estas dos cuestiones fuertemente. La lógica del saber es la lógica del cuestionamiento del poder. No hay pensamiento crítico que no discuta con el sentido común y con el poder. Con el sentido común, porque el sentido común es construido a partir justamente de lo que decía Diego, de lo que es en contexto de sociedades, de la videopolítica y de la revolución de las comunicaciones. Hoy las legitimidades no se construyen en la calle, se construyen en la televisión, en el videomensaje. Entonces vos estás discutiendo con el sentido común, que tiene una construcción, que tiene una clara orientación política y social. La política es el mundo de la construcción del poder, donde también hay mecanismos de ocultamiento. Entonces acá hay una doble lógica que desde la perspectiva de lo que es el mundo académico tenemos que de alguna manera resolver. Al compás del Estado militar tuvo como objetivo central de construir esta sociedad. Pero no voy a hacerle el cuento, esto lo sabemos todo, y la última expresión, la más importante, porque fracasaron hasta el 76, pero la revolución social que produce la última dictadura en esto es exitosa. Ellos logran lo que quieren, el proceso de desindustrialización en la Argentina, y por ende la destrucción de la clase trabajadora como clase políticamente dominante en nuestro país. La sociedad que queda es una sociedad de plena ocupación a una sociedad a fines de los 90 con 50% de pobres y 25% de su población económicamente activa desocupada de manera permanente. ¿Se entiende? Esto en tan solo 20 años ha sido una destrucción social enorme. La verdad es que esa clase media, cada vez que se arrima a los sectores populares, es una clase media que reacciona fuertemente a través de la diferenciación, que no es más que una ratificación de lo que son, diferente a aquello. Una identificación de clase, decía Jauretche, con los de arriba, pero cuando se empardan porque se caen con los de abajo o porque los de abajo mejoran sus condiciones de laburo y se asemejan a la clase media, que es lo que vivimos hoy, lo que se vive es una repulsión muy fuerte. Y digo esto porque en general la visión que la clase media, el discurso mediático de colocar los delitos patentes como el problema criminal que denunciaba Diego, tiene un correlato y un sustrato ideológico muy fuerte con esta impronta.
Porque lo que no quiere la clase media es la igualación de los sectores populares, porque se diluye como jamón del medio, para decirlo de alguna manera. Esto es lo que estudia Jauretche. El sentimiento de que dejan de ser algo en el contexto de la sociedad, a partir de una polarización por arriba y por abajo. Entonces, no es que la visión que hay generalmente entre los sectores medios sobre las problemáticas de seguridad es una construcción mediática solamente. Como diría Gramsci, es una construcción hegemónica, pero donde hay condiciones materiales, y en este caso ideológicas, muy profundas para que sea exitosa. Porque no hay relato mediático que no podría el relato mediático tener fuerte nivel de construcción de sentido común si no hay una base material que le dé sustento a esa desagregación social. Cuando vos tenés una primera generación de jóvenes que no han tenido una primera generación, ya la vivimos, y no han tenido en determinados sectores altamente marginalizados, no marginales, marginalizados, que es un proceso mucho más abarcativo. Cuando vos tenés una generación de jóvenes que no conocen la cultura del trabajo, que no conocen lo que es una familia nuclear, que lo que habitualmente se dice, no trabaja y no estudia, pero no trabaja y no estudia porque no conocen lo que es la inclusión social a través del circuito laboral o a través de la inclusión educativa, porque no existe eso en su realidad social cotidiana. Obvio que vas a tener pautas de conflictividad muy diferentes a lo que eran las conflictividades vinculadas a los sectores populares hace 30, 40 años atrás. La villa miseria de hace 40 años atrás, la villa miseria de la sociedad industrial argentina, era una villa miseria que tenía gran parte de sus pobladores vivían trabajando, quizá en sectores precarizados, con pocas regulaciones, en los puestos menos calificados del aparato productivo de servicio, pero no había desocupación estructural plena, es decir, barrios enteros donde no trabaja nadie. Es el otro fenómeno de las nuevas formas de marginalización. Eran villas miserias que estaban situadas en los lugares industriales, a la vera de las industrias, dentro de las ciudades. Por ende, tenían acceso a todos los servicios básicos. Informalmente muchos de ellos, pero tenían acceso a los servicios básicos: electricidad, desagote, gas, en la rampa. Salían del límite de la villa y del otro lado estaba la clase media, con todos los servicios de la clase media. Y además, sistema de salud, sistema educativo y un estado social muy fuerte. Vale decir, eran los villeros fuertemente integrados a la sociedad. Vos hoy tenés en el quinto cordón industrial otra realidad completamente distinta: insularización, segregación espacial, no tienen conectividad con la ciudad, no tienen acceso a servicios básicos, tienen desocupación estructural y además tienen el velo fatal de la estigmatización del resto de la sociedad como clases peligrosas. Bingo. Y fíjense ustedes que algo es importante: nosotros que somos pilares del actual gobierno nacional, porque reconocemos los avances del gobierno nacional en materia, con todas sus contradicciones, en materia de inclusión social, de construcción de trabajo genuino y todo lo que conocemos, que no voy a mencionar, pese a ese esfuerzo, vos todavía tenés un núcleo duro de la sociedad argentina. Argentina creció a tasas chinas, durante 10 años tenés un núcleo duro en las grandes ciudades de alta marginalidad. O sea que no se trata de un problema estrictamente de crecimiento, tiene que ver con una matriz productiva y una matriz de estructuración social mucho más compleja. Eso ha generado el aumento en los años 90 de algo que no existía como fenómeno social anterior, que eran delitos predatorios y patentes: robos, hurtos y delitos violentos, fundamentalmente en espacios públicos, inicialmente en sectores populares, en estos espacios, y después un corrimiento hacia los sectores medios, que empiezan a ser victimizados en los últimos años con delitos patentes, que ahí viene el gran drama social de la clase media con relación al delito. No existía problema con el delito para la clase media cuando no había delitos predatorios en los ámbitos donde habitan o transita la clase media. Cuando se corre la victimización de robos, hurtos e inclusive homicidios dolosos a barrios y a lugares de circulación de sectores medios, ahí es que se produce, digamos, al amparo de esa transformación de la victimización, una transformación de la experiencia de la clase media con relación al crimen muy fuerte. Y yo creo que a través de esta lectura que hace la clase media, objetiva de este tipo de problemas, más la construcción ahí sí mediática con esas condiciones, dice, evidentemente la clase media ahí empieza a canalizar un conjunto de ansiedades sociales
a través del crimen y el crimen del otro, el crimen de aquel sector social de abajo, el problema severo de la inseguridad. Y ahí se construye esta cuestión. Ahora hay otro problema. Que en las sociedades de desarrollo, y la Argentina se ha visto en los últimos años, y esto es consecuencia del crecimiento económico y de la integración social de los últimos años, es que ha aparecido otro fenómeno en el mundo criminal, muy diferente a este, que es el fenómeno de los mercados ilegales. Que no es un fenómeno de la pobreza, es un fenómeno de que hoy hay estratos y sectores sociales de diverso nivel que acceden a consumir mercancías y servicios en mercados ilegales y que lo pueden hacer porque tienen condiciones económicas para poder adquirirlo: drogas, personas para la explotación sexual y autopartes en términos generales forman parte de este conjunto de estos. No estamos hablando de un negocito, una vaquita robada, un camioncito hecho al pasar, medio kilito que traemos de Bolivia y lo vendemos entre los amigos en un barrio. Estamos hablando de mercados largamente estructurados.